Bueno, aquí ya se van a hacer los ejemplos del segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, recordemos que nosotros podíamos escribir una función desde a hasta x, donde este x es una función de x, obviamente, no es ya una constante, sino una función de una función f de t por dt, ¿cierto? Y esto era igual a f de x, ¿listo? Entonces para eso vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Un ejemplo, entonces nos dicen hallar la integral, entonces hallar la integral de quién, de f de x integral desde 0 hasta x del coseno de t por dt, ¿listo? Entonces utilizamos la función de integral definida común y corriente, ¿sí? Entonces nos va a quedar entonces solución, ¿no? Entonces solución nos va a quedar que f de x va a ser igual a quién, al coseno de t, ¿listo? Perdón, la integral del coseno, recordemos que es quién, el seno, ¿no? Entonces nos va a quedar el seno de t, listo, evaluado entre dónde y dónde, evaluado entre 0 y x, ¿no? Entonces esto va a ser entre 0 y x, listo. Y si nosotros escribimos esto en términos de esto, pues en términos de de los límites, entonces nos va a quedar seno de x menos seno evaluado en 0, ¿listo? Esto es 0, ¿no? Seno evaluado en 0, ¿listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Pues seno de 0 es 0, por lo tanto simplemente nos va a quedar el seno de x, ¿listo? Bueno, pero esta era la definición, ¿no? Recordemos que el segundo teorema fundamental del cálculo, pues nos decía que entonces, segundo teorema, ¿no? Entonces, el segundo entonces, ¿qué nos decía? Nos decía que la integral desde la derivada, perdón, la derivada con respecto a x, ¿de quién? De una integral, ¿sí? Desde a hasta x de f de t por dt, listo, era igual a quién, a simplemente la función, listo, simplemente la función evaluada en x, listo. Entonces, bueno, realmente esto es muy sencillo, listo. Entonces vamos vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo, listo. Entonces nos piden, entonces hallar f' de x si f de x es igual a quién, a, la integral, listo, desde 0 hasta x de la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1, listo, y eso multiplicado por dt, listo. Entonces, bueno, si utilizamos fácilmente esto, el teorema simplemente nos dice que evaluemos esta función en x, ¿sí? O sea, la derivada de esto, de esta integral, que es el mismo f' de x, pues simplemente va a ser la función evaluada en x. Entonces simplemente f' de x, que va a ser igual a quién, a la integral desde 0 hasta x de la raíz, perdón, que va a ser igual a quién, a la derivada de la integral, ¿no? Entonces va a ser igual a la derivada respecto a x
¿listo? Con respecto a x de quién, de la integral, ¿listo? Desde 0 hasta x de t al cuadrado más 1 por dt, ¿listo? Entonces va a ser simplemente, ¿qué? Simplemente va a ser la misma función, pero evaluada en x, es decir, raíz de x al cuadrado más 1, ¿listo? Eso no es más, eso no es más realmente, ¿listo? O sea, simplemente donde hay t ponemos es x y ya, ¿listo? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿listo? Entonces otro ejemplo es este. Entonces ya vamos a definir otra función, ¿listo? Entonces, ejemplo. Bueno, este era el ejemplo 3, ¿no? Entonces, hallar a quién, hallar la derivada, ¿listo? La derivada de f de x igual a la integral desde pi medios hasta x al cubo, ¿listo? X al cubo del coseno de t por dt, ¿listo? Bueno, aquí como ya no tenemos, bueno, solución, aquí como ya tenemos, no tenemos solo x, sino tenemos x al cubo, entonces tenemos que sacar una definición más formal. Entonces, por regla de la cadena, ¿listo? Entonces, regla de la cadena. Entonces, recordemos que va a ser la derivada de lo externo, o sea, si yo hallo la f', ¿sí? Si yo hallo f' de x, ¿listo? Entonces, ¿esto a quién va a ser igual? A la derivada de f, ¿con quién? Con respecto a u, ¿sí? Que f pues vendría siendo esto, de f de x, ¿listo? Multiplicado por la derivada de u, ¿listo? Con respecto a x, ¿listo? Entonces, para este caso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que f' de x, ¿listo? Va a ser igual a la derivada de f de x, o sea, la derivada de esto, ¿no? Entonces va a ser la derivada, perdón, la derivada con respecto a u, ¿de quién? De f de x, listo, pero f de x es la integral, ¿no? Entonces, integral desde pi medios hasta x al cubo, listo, de el coseno, listo, de t por dt, listo, y esto multiplicado por quién, por la derivada de u con respecto a x, listo. Bueno, pero entonces aquí, bueno, aquí como estamos derivando con respecto a u, entonces quiere decir que u, ¿sí? Sería igual a quién, a x al cubo, listo. Entonces por lo tanto tenemos que cambiar el límite de integración, entonces u es igual a x al cubo, listo. Entonces esto sería u, listo. Entonces ya aquí tenemos la derivada de u con respecto a x, entonces sabemos de aquí, ¿sí? Por otra parte, entonces de aquí tenemos que la derivada de u con respecto a x, que sería este pedazo de acá, es igual a quién, a 2x, perdón, a 3x al cuadrado, ¿no? A 3x al cuadrado, ¿listo? Entonces simplemente reemplazo todo eso, ¿no? Entonces recordemos, la derivada de la integral es simplemente la función evaluada en el límite superior, ¿listo? Entonces quiere decir que f' de x va a ser igual a quién, a la función evaluada, o sea, coseno de t, pero va a quedar es coseno de u, ¿listo? Entonces va a ser coseno de u por de u de x,
¿listo? Por du de x, que du de x es 3x al cuadrado. ¿Listo? 3x al cuadrado. Pero entonces recordemos quién era u. U era igual a x al cubo, ¿no? Entonces simplemente esto va a hacer que f' de x va a ser igual a el coseno de x al cuadrado multiplicado por 3x al cuadrado. ¿Listo? Entonces así, ¿no? No vaya a multiplicar esto por esto, ¿no? 3x. Aquí no es x al cuadrado, perdón, ¿no? Aquí era x al cubo. ¿Listo? Vamos a multiplicar esto, ¿no? Entonces ahí queda, o si quiero reescribirlo mejor, f de x va a ser igual a 3x al cuadrado por el coseno de x al cubo. ¿Listo? Entonces esos son los ejemplos del segundo teorema fundamental, del cálculo.